Continuamos con más de Primera Página. Conversamos con el diputado Manuel Teixeira. Hablábamos sobre el tema migratorio y algunas decisiones que se han tomado por parte del gobierno, las críticas que ha hecho la oposición, y también mencionábamos las acciones que ha tomado la oposición en los últimos meses y que han resuelto estas acciones. Nos hablaba de la diplomacia parlamentaria. También dentro del Parlamento se habló del TIAR. En una primera discusión muchos diputados votaron a favor, otros diputados votaron en contra. Eso es democracia, eso es válido totalmente, no se escandalicen en sus hogares. Ahora, ¿qué pasa en segunda discusión? ¿Qué puede pasar en segunda discusión? Porque recordemos que el 3.1 del TIAR establece que cuando un país de los miembros del TIAR es atacado por una fuerza extranjera, se considera que todos los países del TIAR son atacados por fuerza extranjera. ¿Realmente existe un ataque real hacia Venezuela? ¿Hay que agotar esfuerzos en entrar de nuevo al TIAR o reintegrarse en el TIAR? ¿O primero hay que salir de esta situación que adversa a los venezolanos en situación política, económica y social y después adentrarse en ese tipo de discusiones? ¿Usted está de acuerdo con esto, diputado? Bueno, para empezar, en primera discusión, llevar a un acuerdo a primera discusión es para que inclusive se dé el debate en la comisión pertinente y se modifica o se dispone o se difiere. Entiendo que en primera discusión se puede salvar el voto o aprobarlo para dar la segunda discusión. En la segunda discusión sí es posible que haya alguna diferencia, bueno, porque el problema del TIAR es que es un acuerdo de 1940 y tantos, 41, 48, o sea, una cosa que no se ha aplicado y en el momento que se debió aplicar, el primero de su estilo. Cuando se debió aplicar, no se aplicó. Entonces, el momento político que vive Venezuela es muy complicado. Y ese mensaje de reincorporarnos en todas las estructuras latinoamericanas, pero una cosa que está en desuso, es muy complicada porque realmente no es en el propio tratado el problema es la interpretación que se le pudiera dar por actores internacionales que suelen hacer interpretaciones, cada quien a su gusto, a la carta, de lo que dicen los documentos. Diputado, ¿usted votó a favor? Yo voté a favor en primera discusión, pero en segunda discusión, por mi conciencia y determinación patriótica y por lo que he conversado con mucha gente, sobre todo en algunas asambleas que hemos hecho, yo tendría que verme obligado a votar en contra porque no estaría de acuerdo en la implementación del TIAR. ¿Está dividida la oposición? No, no está dividida. Esa es la democracia. Las minorías aceptamos lo que decían las mayorías. Esa es la democracia. No tenemos que tener pensamiento único, porque para el pensamiento único estaríamos con a quienes adversamos y criticamos por ese modelo. O sea, la diplomacia y el Parlamento es precisamente para exponer las posiciones diferentes, y si la mayoría está de acuerdo, bueno, la mayoría que lo exprese. Esa es la democracia. Para quienes tenemos una visión diferente, en el caso, por ejemplo, de cualquier tipo de injerencia o intervención, para nosotros eso no significa que estamos con el gobierno, ni somos colaboracionistas, ni nos pagamos. No tiene nada que ver con eso. Es un punto de vista que para nosotros, en el momento político que vive el país, de alta tensión, de alta conflictividad, meter más elementos de ese índole no nos ayudan a resolver el problema que debe ser resuelto de forma ciudadana con los elementos que nos da la propia Constitución. Y somos nosotros, los ciudadanos venezolanos, que debemos venir a resolver el problema. Aquí, Perú, Brasil, Argentina, Chile, salieron de sus conflictos políticos internos de manera autónoma, gestionando ellos a través de sus propios mecanismos la solución para salir de esos gobiernos o esos regímenes de tinte autoritario. Nadie, y en la misma Europa. Entonces, cuando hablan de poner ejemplo, yo lo que pido a la gente es que se documente primero. Y hay otros que han salido también con decisiones del extranjero, ¿no? Por ejemplo. Panamá salió de un gobierno. Pero Panamá lo que pasa es que vuelvo y repito, el caso de Panamá, la gente está en el subconsciente colectivo como una operación quirúrgica. República Dominicana en su momento. Como una operación quirúrgica donde se llevaron a un señor, y sin recordar que en Panamá existían bases militares y acuerdos militares con los Estados Unidos de muchísimos años. No existían cuerpos paramilitares armados. La topografía de Panamá no es la misma de Venezuela. O sea que estaríamos hablando de un conflicto violento que puede durar muchísimos años. Bien. Y eso lo dicen los especialistas. Usted dice que la oposición no está dividida. ¿Es mentira lo que dice Mike Pompeo, donde dice que 40 opositores creen que son legítimos sucesores de Nicolás Maduro? Pero es que eso no hace que la oposición esté dividida. Pero él habla de una división. Claro, pero eso es una terminología que utiliza el señor Pompeo. Pero es que legítimamente 40 personas pueden aspirar. Pero seguramente cuando llegue el momento, lo lógico es que esas 40 personas se pongan de acuerdo
y vayamos en unidad a un proceso eleccionario como se hizo en el 2015, en unidad con los candidatos a diputados. O sea que las legítimas aspiraciones de 40 no deben ser un escándalo, es democracia. Ahora, lo importante va a ser que llegado el momento de una elección presidencial, aquel que tenga mayor oportunidad y le ofrezca mejores condiciones y esperanza al pueblo sea nuestro candidato para salir de este modelo. Diputado, uno de los principales aliados de este proceso que ha llevado a cabo la oposición ha sido los Estados Unidos. Y Mike Pompeo, como secretario de Estado, en este audio, ha dicho que los Estados Unidos ha puesto muchos esfuerzos en el caso venezolano, pero que la oposición parece ser como un contrapeso hacia los Estados Unidos. Parece ser que los Estados Unidos estuviese como arrastrando a la oposición. Dice que es muy difícil para ellos mantenerla unida. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, primero agradecer toda la solidaridad y acompañamiento que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos, pero nosotros no podemos ser tutelados por las decisiones de los Estados Unidos ni la opinión de los Estados Unidos. Esto es un asunto que debemos resolver los venezolanos. El acompañamiento y la solidaridad y todos los esfuerzos que se puedan hacer para conducir esto hacia una salida política y pacífica es correcto. Cosas que han dicho también en los recientes días como el señor Abrams y el mismo Pompeo y otra gente. Entonces, no, y ratificaron el apoyo a la oposición. Entonces, no tenemos que ver que nosotros, lo que nosotros no podemos y nos debe dar vergüenza como venezolanos es que nuestro problema lo estén discutiendo los Estados Unidos y Rusia, porque nosotros no somos capaces de hacer política en Venezuela y conseguir una solución política y pacífica a la crisis que le resuelve el problema al venezolano del día a día, que no le interesa lo que dice el señor Pompeo, ni el señor Abrams, ni el canciller de Rusia. El pueblo venezolano lo que quiere es que haya una solución, y la solución al menor costo es la pacífica, porque la guerra y los conflictos violentos pueden tener ganancias o pérdidas, pero con la paz nunca se pierde. Perfecto, el pueblo venezolano no quiere que se discuta el TIAR ahorita en la Asamblea Nacional, hay muchos temas antes, ¿no? Vamos a ir con la participación de la audiencia, nuestra compañera Daniela Salas ya está lista para leer. ¿Qué opinan ustedes desde sus hogares? Diputado, ya tenemos la participación de las redes sociales, vamos a presentarle las preguntas y comentarios, queremos saber su opinión con respecto a cada uno de los mensajes que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina, etiqueta Primera Página. Tenemos a Eduard Gascue, dice lo siguiente: buenos días, en Ajacabalas, en las vías para el Táchira, detienen autobuses y descomisan pertenencias a pasajeros que van a otros países. Si no lo hacen, no dejan seguir el autobús. ¿Conoce parte de esta denuncia que nos hace el señor Eduard? Sí, y esas denuncias son reiterativas, ya tienen años y se ha incrementado evidentemente por los niveles de crisis. El problema, vuelvo y repito, no es con anuncios y anuncios y anuncios, sino aquí lo que hay que resolver es el problema económico, la crisis política y social que vive el país, para que estas cosas no ocurran y que quienes tienen la responsabilidad de vigilar que esto no ocurra sean efectivos a la hora de vigilar esto que está sucediendo y estas denuncias que se hacen, porque es práctica, lamentablemente se ha vuelto una práctica común de que, bueno, en estas alcabalas, por la misma necesidad que tienen los efectivos militares, las carencias que tienen, bueno, con un sueldo de 65.000 bolívares que no les alcanza para nada, bueno, está lo que nosotros en criollo llamamos el rebusque. Entonces, aquí lo que hay es que solucionar por el país, por la gente, la situación tan grave que vive nuestra población. Tenemos también un comentario que hace María Álvarez, @MaríaAlba12419768, su cuenta de Twitter. La oposición es demócrata. Si seguimos todos una sola ideología sin autonomía, nos convertiremos en el PSUV. No se llama desunión, se llama democracia. Es hora de entenderlo ya. ¿Qué opina? No, absolutamente. La oposición es diversa y que viva la diversidad en la unidad. No todos tenemos que pensar igual. Lo que sí tenemos es respaldo absoluto a las gestiones que hace nuestro presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, absoluto respaldo, y damos el debate en nuestras posiciones y en nuestras creencias. Más allá de las posiciones de los partidos, más allá de las posiciones individuales de los diputados, qué bueno que se puedan expresar las diferencias, qué bueno que se dé el debate, y que lamentablemente que hay un sector que fue electo por 14 millones de venezolanos que debería regresar al Parlamento a cumplir con esa función para la cual fue designado, y que seguramente en ese espacio donde es lo lógico que en los países se discutan las diferencias políticas y las visiones políticas, pudiéramos llegar a entendimientos en beneficio del pueblo. Para eso son los parlamentos, eso no debe escandalizar a nadie. El diálogo no debe escandalizar a nadie, sea en Noruega, sea en Finlandia, sea en Filipinas, sea en Mérida.
el diálogo debería ser inclusive en el Parlamento con las diferentes visiones, porque inclusive el polo patriótico tiene sus diferencias. Eso es normal. Ahora, tenemos unos más semejanzas que diferencias con uno y más diferencias con uno que con otro. Esa es la política, el arte de hablar y de poder llegar a entendimiento en beneficio de la población y quienes nos eligieron como parlamentarios. José Goro Zamora, @G Gregorio 1969. @Primera Página, saludos, etiqueta Primera Página. Hay diputados de las Asambleas Nacionales y sus seguidores que tienen una mala interpretación de los objetivos del artículo 187, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de volver al TIAR. Demuestran un total desconocimiento de la Carta Magna. Etiqueta Constitución que camina, dice el usuario. Bueno, en primer lugar, claramente, esta persona hace una observación que hemos hecho mucho. Nuestra Constitución, en su origen, es soberanista. Para entender el pacto social que significa la Constitución de 1999, por la cual yo voté, por la cual yo creo, es soberanista. Pero alguien puede pensar que alguna constitución en el mundo prevé que un poder puede autorizar una fuerza a invadir militarmente al propio país, cuando las constituciones precisamente son para hacer un pacto de una sociedad y protegerse, pues vamos a llamar del entorno, y las fuerzas militares para eso. El problema es que hay unos que les gusta interpretarla, critican a quienes hacen interpretaciones de la Constitución a su conveniencia, pero cuando les toca las quieren hacer a su manera. El 187 lo que establece es la posibilidad de que la Asamblea apruebe misiones, y cuando se habla de misiones, es lógico entender que son intercambios militares para ejercicio o ciertas actitudes. Jamás podría ser que un poder tenga la facultad de autorizar una fuerza de intervención militar extranjera. Eso no existe. Pero más allá de eso, como repito, como dije al inicio, nuestra Constitución, por principio, es soberanista, por lo que jamás pudiera tener esa interpretación. Bien, diputado, ese discurso salomónico que hemos escuchado hoy acá en el programa, mientras usted lo establece, el día de ayer se pidió el allanamiento de inmunidad parlamentaria al diputado José Guerra, al diputado Tomás Guanipa. Cuando se ganó la elección parlamentaria se estableció una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando se ganó la gobernación del Táchira y otras gobernaciones, se le colocaron protectores en estas gobernaciones. ¿Usted cree que de verdad hay disposición a un discurso salomónico como este de la contraparte? Porque parece ser que mientras más salomónico se torna el discurso, más medidas duras está tomando el gobierno, y es por eso que la oposición ha recibido duras críticas de sus mismos seguidores. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que condenar absolutamente, y lo hemos dicho en todos los espacios, en privado, con quienes hemos conversado, a quienes adversamos, en público, en programas de radio, nosotros tenemos que condenar absolutamente que se utilicen mecanismos judiciales para perseguir a la gente por pensamiento político. Todo el mundo conoce al profesor Guerra, todo el mundo conoce de su integridad, y en el caso de Tomás, que es un luchador, el día de ayer lamentablemente pues fueron expuestos ante esta medida, cosa que nosotros condenamos, pero no olvidemos que no son solo ellos. Es un escándalo que nosotros tengamos más de 26, 28 parlamentarios en estas condiciones, pero eso no impide y no detiene la lucha, porque pareciera que es una medida para eso, y eso no tiene que ser. Pero la queja y el rechazo hacia estas medidas no resuelve absolutamente nada. Como diputado, ¿cómo podemos confiar en una Asamblea Nacional que está viviendo lo que está viviendo y todavía no hay una solución al problema que está viviendo Venezuela? Bueno, porque nosotros tenemos una degeneración ahí que tendríamos que tener todo un programa para discutirlo, de la degeneración de la institucionalidad democrática que hemos vivido a través de los años por todos los errores cometidos, que nos ha traído a un país que las instituciones están devaluadas. Bien. Y deberíamos reinstitucionalizar el país para salir de la crisis. Bien, ya tengo la cortina colocada. ¿El diálogo va a resolver algo en Oslo? Siempre resuelve más la paz que la guerra. Perfecto, entonces nosotros nos vamos al corte y en la próxima parte seguimos con más de Primera Página.